Entre Intérpretes. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un segmento de Entre Intérpretes. Felices de estar con ustedes nuevamente. Betty, ¿qué tal todo? Todo muy bien, contentísima de estar aquí otra vez con un nuevo tema, Melky. Así es. Recuerda que habíamos dicho que iniciamos con un segmento de una miniserie de 3 capítulos, 3 programas hablando del intérprete de lengua de señas en aula. Hemos venido hablando de diversas áreas, ¿verdad? Sobre todo del código ético, ya lo abarcamos. Ahora vamos a enfocarnos en áreas específicas. Y quisimos iniciar con aulas. ¿Cómo ser un buen intérprete en un aula educativa, sea esta técnica o profesional en la universidad? Así que cualquier pregunta que en este capítulo número 1 de intérprete en aula no toquemos, siéntase libre de comentar, síganos, suscríbase en nuestro canal de YouTube Entre Intérpretes, comente, pregunte lo que usted quiera saber y con mucho gusto en los siguientes programas, cuando estemos hablando de educación, le podremos responder. Así que hoy iniciamos nuestro primero y estaremos hablando ya de la parte externa primero, desde la acción del intérprete antes de iniciar, Betty. Antes de iniciar, tú puedes darnos la diferencia entre interpretar en el aula técnica profesional y una aula tradicional. Sí, en el aula tradicional se manejan materias básicas, de entre ellas está el arte, deporte. Sabemos que están las 4 materias principales: lengua española, matemáticas, sociales y naturales, que por lo general están acompañadas de un material de apoyo ya listo. Ahora, el reto que tiene un intérprete en un aula de secundaria o básica, es manejar el vocabulario de esos libros básicos. Ya a nivel técnico profesional, el vocabulario es más técnico y el intérprete se encuentra con el gran reto, el gran desafío de que hay miles de palabras que no tienen lengua de señas. Es decir, que no solo basta con dominar. Yo domino la lengua de señas o yo sé lengua de señas. Tengo que No, 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 saber no. específicamente en el campo en el que me encuentro. No basta con ser un usuario de las señas, como se le dicen a algunas personas. Aprendí señas 2 meses en un curso técnico, me voy a interpretar a la universidad. No se trata de eso. Yo recuerdo que una persona sorda que está estudiando en la universidad actualmente me hizo esta petición, muy interesante petición. Para mí fue algo novedoso. Yo quiero un intérprete especializado en matemáticas. Yo quiero un intérprete especializado en administración. Oh, exigente. La pregunta es, ¿existe? No, su petición fue interesante, es válida, porque al final ella es la que necesita el intérprete. Lo que me pareció interesante es cómo ella identifica la importancia de tener intérpretes especializados en cada área. Y en República Dominicana eso es un desafío, porque ni siquiera tenemos, ¿verdad?, una licenciatura, que de hecho estuvimos mencionando en el programa pasado, que tenemos algo nuevo, algo ya un poco regional, internacional también, de manera virtual, donde se nos empezará a capacitar de parte de la universidad del extranjero. Sin embargo, no es fácil encontrar un intérprete por especialidad. Eso sería un sueño para el sordo, un sueño válido, pero actualmente, si somos realistas, no es fácil. ¿A qué nos mueve eso? A especializarnos en un área determinada. O sea, si nos gusta la contabilidad, demos un esfuerzo adicional para mejorar nuestras capacidades en esa materia, en esa carrera. Y quizá cuando alguien diga, yo quiero un intérprete experto en esa materia, pues uno lo puede hacer, lo puede servir de referencia. Y ese intérprete si decide hacer, ¿qué pasará con las otras áreas? Mira, Betty, en una ocasión yo invité a un intérprete a trabajar conmigo. La invitación fue a un área de financiera. Ambos fuimos pensando en financiera. Pero allí había un tema que querían que se interpretara de un evento adicional a la financiera
y se trataba de poesía. Ahí nos fuimos a otra área. De números nos fuimos a poesía. El intérprete en aquel momento, ya hace años ya en eso, no manejaba la literatura, la abstracta, la poesía, el poema. Esas ilustraciones, ese mensaje metafórico, ese intérprete no lo dominaba. Entonces, cuando pasa a señas, hace una traducción literal que la persona sorda no entendió nada. No entendió nada. Porque entonces el trabajo del intérprete era pasar lo figurado al punto que la persona sorda entienda o se haga la idea de lo figurado, como nosotros lo hacemos. No pudo. Como No conceptualizar pudo, la exacto, idea. no pudo conceptualizar el mensaje. Y al final la sugerencia que se le dio fue, tienes que leer un poco más. No aprender señas, leer un poco más. Entonces, ¿a qué mueve eso al intérprete? Si quiere ser hábil en diferentes áreas, es inevitable que tenga que estudiar algunas áreas. Prepararse. No estamos hablando de ir a la universidad. No, pero Leer, sacar leer. momentos para leer, E investigar las investigar. palabras. Y si va a hacer una interpretación y ya tiene el tema previo de esa materia, ¿por qué no? Prepararse antes. ¿De qué se va a hablar ese día? Tú estás Prepárese hablando de un antes. intérprete que está enfocado, que su trabajo es la interpretación. No, Interpretación. porque recuerda también, Melqui, que la mayoría de intérpretes tienen su trabajo seglar Ujú, aparte ujú. y como complemento son intérpretes en aula. ¿Qué tiempo tendrá ese intérprete para investigar, prepararse de acuerdo a la materia que va a interpretar? Es delicado. Sí sabemos de intérpretes que solo se dedican a eso y que bueno, porque eso sí pueden desarrollar esa parte. Para ese tipo de intérpretes y para cualquier otro, es bueno que tenga buena comunicación con el usuario sordo, el estudiante sordo. Por lo general, en áreas técnicas y profesionales, el estudiante sordo tiene acceso a su programa de antemano. Así que lo más amoroso, lo más ideal, es que el estudiante comparte el programa con el intérprete. El estudiante. Sea este intérprete que use el oficio de la interpretación como su primer oficio o su extra, tener el programa en sus manos le permitirá hacer un análisis antes de ir a la clase. Y si hay un vocabulario que no conoce, prepararse, investigar cómo se hacen señas y así podrá hacer la interpretación más completa. Ujú. ¿Cómo coordina el intérprete su labor con el docente? Hay muchos docentes que no tienen la experiencia ni la costumbre de tener un intérprete al lado, para empezar. Así que el protocolo de un intérprete cuando accede a un aula técnico profesional, luego de hablar con el estudiante sordo, tiene que hablar con el maestro inmediatamente. Tiene que presentarse como el intérprete no del aula, No, imposible. intérprete del usuario sordo. ¿Mm? De manera tal que le pueda explicar al maestro cuál es su rol. En el momento en que el profesor sabe que el rol de él es ser la voz de la persona sorda, acuerdan un espacio, sea este al lado del estudiante o frente, que le permita al estudiante sordo verlo, ver el maestro y ver la pizarra. Ya entonces el maestro sabrá que cuando el intérprete no maneja un vocabulario, queda esa puerta abierta para decir, disculpe, no entendí. ¿Me lo puede explicar? Para Ok. aclararlo. Se pueden dar esas dos ocasiones. O que el intérprete lo entendiera y pasara el mensaje, y que sea el sordo que no lo entienda y diga, no entiendo. Ujú. Maestro, él no entiende. O yo estoy interpretando, no entiendo, nunca invente señas. Eso te iba a preguntar, Melqui. ¿Puede el intérprete y el sordo inventar señas como para facilitar la interpretación o una seña que no conozco?
¿Qué puedo hacer cuando no conozco una seña? Está permitido que en conjunto el intérprete, de manera personalizada con el estudiante sordo, creen señas. Oh, qué interesante. Creen señas, no para manejo público, sino para manejo interno. Y es bueno que el intérprete no le invente solo, no se invente las señas. Consulte con el sordo, explíquele al estudiante sordo qué quiere decir esa palabra, qué quiere decir ese concepto, y que sea él, con la ayuda de la explicación del concepto, quien sugiera una seña que él pueda recordar y que la puedan usar durante todo el curso. ¿Debería el intérprete tener un diccionario a mano en ese sentido? Porque si hay una palabra, pero yo no sé lo que significa, recordamos que no todos los intérpretes manejan eh, ese tipo de términos a nivel de diccionario, porque así eso le va a permitir explicarle al sordo el verdadero significado y a partir de ahí tal vez crear una seña interna para poderse comunicar. ¿Pueden hacer uso del diccionario? Claro ¿O que sí, deberían? claro que sí. Es bueno que tenga su diccionario. Quizá no ande con diccionario a mano, pero No, pero ya tenemos las redes sí, sociales, tenemos los dispositivos, internet, perdón, los sí, dispositivos. claro. Y hay accesos muy, muy rápido, muy fácil a tener eh, a diccionarios online donde nos diga qué significa una palabra. Claro. Yo tuve una experiencia con un joven que estudiamos, yo interpreté para él contabilidad, hoy ya es licenciado. Y cuando entramos en temas bien técnicos como depreciación, esa señal no existía. O aún no existe. Entre él y yo existe una. Y yo tuve que explicarle con la ayuda del maestro que depreciación es cuando el producto disminuye el valor y eso. Y al final combinamos la seña de disminuir con la D de depreciación, disminuir. Entonces, esa combinación ya él entendió el concepto de depreciación. Fue muy chulo, pero eso fue nuestro idioma, nuestra forma de comunicarnos en toda la clase. O sea que tuvimos un vocabulario interno de contabilidad por 4 años, de un sinnúmero de palabras. Yo estuve estudiando algunos materiales de roles de intérpretes y estudiantes sordos y sí encontré que es bueno que si usted es intérprete de aula, de alguna materia que no tiene vocabulario en señas todavía, las señas que se establezca con el sordo, anótelas, grábelas, guárdelas. Yo lamento no haber guardado esas palabras, pero la sugerencia es guárdela, haga un portafolio de eso, porque en algún momento, cuando los sordos hagan reuniones para validar señas, pueden traer sobre la mesa esas opciones. Como son opciones ya estudiadas, ya valoradas por una persona sorda, el intérprete, puede ser que esas que se hicieron en el camino lleguen a ser oficiales en el país. No se sabe. Pero es importante guardar esas palabras. Grábese y guárdelas. Ujú. ¿Qué riesgos? Hay riesgos en el crear las señas. Y precauciones también. Bueno, tú lo has mencionado algunas. Uno de los riesgos es que se divulgue. Uno de ellos es que se divulgue como idioma oficial, como vocabulario oficial. Recordemos que la palabra enseña que usted crea con el sordo es en el aula con él. Es para facilitar la Es interpretación, para no es facilitársela externo. a él. No es para decir afuera, mira, se dice así, eso, así. No. ¿Ok? Porque hay otros riesgos también. La seña que se creó en ese momento, el sordo sabe por qué fue, él entiende el marco de circunstancias por la que fue. Entonces, si se divulga esa seña, quizá para otros sordos no tenga sentido la seña. Ujú, Entonces, en vez de ayudar, lo que estoy es malintencionando ujú. qué quiere decir esa palabra. Exacto. Es decir, que entonces es válido. Y esto es a favor de la comprensión de la materia para el sordo. O sea, no es que van a estar inventando, como decimos en buen dominicano, sino que van a facilitar la interpretación para que el sordo pueda entender lo que está aprendiendo y llegue a ser un buen profesional, que ese es el final. Claro que sí. Al final eso es lo que se quiere. Melqui, ¿qué pasa cuando no hay tiempo para yo prepararme? Como te digo, yo trabajo de maestra en la mañana e interpreto en la tarde. Yo no tengo tiempo de estar investigando vocabulario de ninguna materia. ¿Qué hago?
Yo escuché un intérprete de experiencia que dijo una vez, en un conversatorio, de hecho, si hay una palabra que usted no se sabe, enseñas cómo se dice. No la invente. Si no se crea una, deletréelo. El deletreo. La última opción que yo siempre sugiero es el deletreo. ¿Por qué la última? Porque hay muchos sordos que están en la escuela y la escasez de maestros con conocimiento de lengua de señas trae consigo que el sordo tenga Deficiencia y debilidades, tenga debilidades. lagunas en la palabra, ¿verdad? Lagunas, sí, claro. Una vez este joven pase a la universidad y se tope con toda esta gama de palabras, No es fácil. hasta para un intérprete no es fácil. So, si un intérprete no ha estudiado esa carrera o no ha visto esa materia nunca en su vida, Melqui, ni siquiera para el oyente que sale de bachiller, cuando se topa con la universidad, recordemos que el primer cuatrimestre son cosas básicas, la orientación, la introducción y todo eso. Y cuando entra de lleno, que se topa con todas estas cosas, tiene que investigar. Imagínate tú ya, la persona sorda y el mismo intérprete. así es. Entonces, en ese caso, tome su tiempo para explicarle al sordo qué quiere decir la palabra. Recuerde que el intérprete tiene toda la libertad y el sordo tiene todo el derecho de cuestionar al maestro cuantas veces quiera para que se le explique algo. Porque quizás algunos sordos se intimiden de preguntar o les dé vergüenza porque no, yo soy sordo y después ¿qué van a decir si yo pregunto? No, pero te va a decir algo, Melqui. ¿Y si es que el intérprete no me lo está explicando bien? Y el profesor se está explicando bien. Eso pasa. Eso pasa. Porque puede pasar. Eso pasa. Eso implica que el intérprete, una vez me dieron un consejo, una sugerencia para que la comparta por esta vía. Si usted quiere mejorar en la interpretación, una de las maneras para mejorar, si es nuevo, traiga consigo un intérprete de experiencia que sea una especie de mentor. Mentor espejo. ¿Cómo así? Así como en la interpretación corporativa, luego de ciertas horas va un equipo donde se alternan cada 20, 30 minutos. Una manera de mejorar los talentos en aula, lleve uno que otro día un compañero de experiencia. Haga los turnos de 20 y 30 minutos. Y en esos turnos no lo haga solo para descansar. Aproveche para ver cómo lo haría el de experiencia. Pídele al de experiencia que tome notas en qué puede mejorar. Y cuando haga el relevo, lea las sugerencias. Yo siempre he dicho que las aulas, la interpretación de aulas es la escuelita del intérprete. Recordemos también, Melqui, que tenemos que admitir que si practicamos eso, podemos hacerlo tipo voluntariado, como el que creaste tú. Me hago voluntario el año pasado. O sea, estoy comenzando la carrera, puedo ser voluntaria para avanzar y aprender de intérprete de experiencia. Precisamente de eso trataba, cambiando un poco el tema, el proyecto de MEPS Hago Voluntario, que dicho sea de paso, entre intérpretes, en cortesía de MEPS Intérpretes, para aquellos intérpretes nuevos que se hagan voluntarios, puedan servir de acompañantes. Que les sirva de práctica. Con mentores, ¿verdad? Que les sirva de práctica continua. Porque hay que aceptar una realidad. No todos los intérpretes están expuestos a los sordos de manera continua. Entonces, exacto, a veces son contratados para interpretar a nivel corporativo una vez, cada un mes, cada 2 meses. Pero las aulas son educación continua. Entonces, una intérprete me preguntó, ¿cómo hago si yo soy nueva? Eso es una idea. Exacto. Déjese acompañar, hágase acompañar de un intérprete de experiencia que le sirva de mentoría por cada 20, 30 minutos y tome notas. Sí, hacer ese esfuerzo extra, como podemos decir. Melqui, hablemos de cómo debe ser la relación entre el intérprete y el docente. Porque yo he estado en aula viendo el comportamiento del profesor con el intérprete y en una ocasión vi como que el profesor... ¿Cómo te digo? El intérprete está ahí y el profesor se sentía un poco distraído.
Y bueno, ¿qué Hay un, hace el hay un intérprete? tema con esto. Los maestros, como dije ahorita, los docentes de aula, incluso en universidades, a veces es chocante tener un intérprete al lado haciendo señas. Y una razón que para mí siempre ha sido tonta es que se distraen los estudiantes. Es que el intérprete me distrae. O los estudiantes no me ven a mí y se distraen viendo al intérprete. Si usted es docente de aula de universidad, eso pasa nada más las 3 primeras semanas. Sí, el intérprete va a ser una distracción. Solamente 2 o 3 semanas, porque hay muchos estudiantes que les gustan las señas, no han vivido la experiencia tampoco de tener un intérprete ahí. ¡Wow! ¡Qué chulo! Haciendo señas, qué chulería. Pero luego que entienden que el intérprete es parte del aula, ya. Yo tuve un caso, ese fue un caso muy tedioso. El maestro no quiso entender, ese maestro de universidad, que el mejor lugar para el intérprete es estar al frente, al lado de la pizarra. No quiso entender. Y él dijo, te sientas atrás con el sordo. Yo muy amable le dije, es bueno que yo esté adelante, porque así yo me comparto la pizarra y él me ve a mí, lo ve a usted y ve la pizarra. Te me sienta atrás. Y yo me fui para atrás porque no voy a discutir con el profesor. Claro. Punto 1. Intérprete no discuta con el docente. En casos así, en casos así, vaya con el estudiante sordo a la dirección, a las autoridades, y que ellos entonces manden un correo al docente si es necesario. No nos toca discutir con el docente. ¿Mm? Con mucha paciencia, con mucho respeto, le explicamos al docente cuál es nuestro rol. Mire, llegamos aquí. Nuestro trabajo es este. Somos puente. Si el estudiante sordo levanta la mano y quiere opinar, y opina, me tocará opinar en primera persona, pero no soy yo que estoy hablando, es él. Que me pasó un día, así como tú sabes que a veces los estudiantes cuando están emocionados comentan si levanta la mano. Ujú. Pues ese chico no levantó la mano y opinó también. Y la clase estaba bien animada y todo el mundo opinando. Y, uy. Y cuando él opina, porque de repente él se sintió en la clase, yo opino. Profe, no, que eso no es así, profe, que no. Y me dice la profesora, silencio, por favor, no distraiga la clase. Y yo, hey, acuérdese que yo no estoy aquí. Lo que yo diga es él. Y entonces ahí la profesora como que bajó, ay, perdóname, sí, es que siempre se me olvida. Sí, Pero por bueno, la poca costumbre. claro, el intérprete debe tener mucha paciencia, explicarle bien al sordo. Y es bueno que al docente, explíquele esto, si usted es intérprete de aula, no me mire a mí. El intérprete debe explicarle al docente que no puede mirar al intérprete. Procure siempre ver al estudiante. Será incómodo porque el estudiante me está viendo a mí y el profesor está allá. Entonces el profesor dice como que no lo está viendo a él. No, procure verlo a él para que haya una relación directa docente-estudiante, docente-estudiante. No, docente-intérprete-estudiante. Sí. Yo poniéndome en el lugar del docente, Melqui, por ejemplo, con quien yo me voy a entender es contigo, porque yo no sé lengua de señas, tal vez por eso miro el intérprete y si voy a intervenir, te miro a ti para que tú se lo interprete al estudiante. Pero, ahora como tú dices, explicándole de antemano eso al docente, tal vez llegue a acostumbrarse a esa dinámica. Sí, porque es una logística, es un protocolo que el docente no conoce, es válido. Entonces, bueno, que desde el primer día el intérprete explique cuáles son las normas éticas, ¿verdad? Lo que le toca a él hacer y lo apropiado para él. Y poco a poco se adapta. Sí, muy bien. Hablemos de los retos, Melqui, en aula, en este entorno. Retos, uno de ellos, anoté 3, porque hay muchos. Uno de ellos es cuando el profesor habla rápido. Es difícil. Yo interpreté una clase de estadística y ese hombre iba a 1000. Pero a una 1000 que no era yo el único que iba preocupado, los estudiantes también.
Entonces, cuando hay materias donde hay muchas explicaciones, hay muchos detalles, hay maestros que son razonables y yo lo he vivido, te dejan a un lado de la pizarra para que tú hagas algún dibujo si es necesario, porque la persona sorda es visual. Entonces, en muchas ocasiones yo tuve que dibujar para conectar una idea de otra y fue muy entretenido. Pero cuando se trata de números, por ejemplo, toma tiempo. Y yo recuerdo haber también hecho mis conexiones en la pizarra, tal cual el maestro la hacía, yo la hacía, pero como que enseñas. Y es uno de los retos cuando el maestro va rápido. Es bueno que el intérprete sepa que tiene todo el derecho de decirle al maestro, maestro, puede ir un poco más despacio, porque lo que usted me está diciendo se lo tengo que pasar a él. Y Él lo va a entender, él lo va a entender, pero ese es uno de los retos. Otro reto es lo que dijimos hace un momento, que el material de que esté hablando no tenga señas. Hay veces usted dice, ok, deletrea. Bueno, te deletreo. Y si el sordo dice, no entiendo tampoco el deletreo. Entonces ahí sí, ahí nos vemos en esa encrucijada de tener que hacer un poco de ademán o dibujar. Entonces ahí trabaja la creatividad. Y un tercer reto que nos vemos en aula, que seguro usted estará de acuerdo, cuando el taller tiene mucho ruido ambiental. Cuando hay mucho ruido que lo distrae a usted, no al sordo, porque el sordo está en sus aguas, pero usted, con todo ese sonido que no le permite conectar una idea de otra, esos bloqueos externos, ¿verdad? Pueden representar un reto para un intérprete en aula. Y frente a esos retos, Melqui, ¿qué estrategias se pueden usar? ¿Cuáles te han ayudado a ti a hacer una buena interpretación? A mí me ayuda muchísimo pedir pausa, maestro, con su permiso. Y en muchísimas ocasiones yo tuve que decirle al maestro, yo recuerdo que interpreté química una vez, a mí no me gusta la química, y me tocó interpretarla. Y fueron muchas veces las que yo le dije a la maestra, maestra, explíquemelo a mí solo. ¿Qué es eso? Porque a un grupo de varias personas quizás tome su tiempo, porque los niveles de adaptación, de entendimiento de los estudiantes varían de una a otra. Yo le decía, explíquemelo a mí solo, rápido, a mí solo. Y la profesora me lo explicaba. Cuando yo entendía, yo le decía, ya, siga. Y iba. Pero yo, gracias a Dios, me topé con muchos maestros con mucha paciencia y me lo explicaban solo. Mira, esto es así, 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 así. Ok. Pero no pase una información sin entenderla. No. Porque ahí entra entonces las consecuencias del estudiante de reprobar una materia. Preocúpese por hacerlo bien. Otra cosa que me ayudó a mí, a veces cambiar de posición. Quizá a mí me gusta pararme aquí. El estudiante dice, no, pero siéntate al lado de mí. No, que yo voy aquí al frente. No hay una camisa de fuerza. Si el estudiante quiere que usted siente al lado, pues siéntese al lado. Pero eres tú de los intérpretes que, por ejemplo, tú estás en un aula, el maestro está allá, el sordo está a tu lado, pero tengo una detrás hablando y tú interpretas lo que está diciendo esa, aunque tú estés de espalda. Mira, es un buen punto. Hay intérprete Aquel, excelente. tú sabes que hablan al mismo tiempo. Excelente punto. Eso hace de un intérprete más completo. Los estudiantes en aula escuchan todo y pueden formar parte de varias conversaciones a la vez. Ven al maestro, alguien hace un chiste, se ríe. Es el beneficio, ¿verdad? La ventaja. Claro, porque el sordo está viendo que están hablando, se están riendo y quiere saber. Esa es de las ventajas de escuchar, ¿ok? Ahora, una persona sorda, como he dicho antes, se limita a lo que ve. Y es normal que vea un grupo de jóvenes riendo. Me ha pasado y preguntan de qué se ríen, qué pasa. El ver eso me ha ayudado a agregar contenido a mi interpretación. Y si usted lo hace, será más completo. Procure interpretar no solo lo que dice el maestro, sino una que otras voces. Yo suelo sugerir las voces más altas. De 5 voces siempre hay una o dos que se escucharán más. Entonces enfóquese en la del maestro y si es posible, entre 2 o 3 de las más altas. Para que el sordo se sienta no solo que está cogiendo una clase, sino que está en el aula con los compañeros. Porque a veces están opinando de qué dará en el examen, profesor, y qué pregunta va a salir en el examen, etcétera. Son preguntas que a todos los estudiantes les puede beneficiar.
Entonces, crear el hábito de interpretar más de una voz Eso ayuda también. ayuda y la capacidad de memoria mejorará. Póngalo en práctica. En resumen, Melqui, podemos decir que la preparación previa y la buena relación con el docente son la base del éxito en la interpretación en aula, ¿verdad? Totalmente. Esas dos, el trabajo del intérprete se vuelve cuesta arriba, pero si maneja, ¿verdad? Con previa preparación y habla con el docente, entonces tendrá más manejo y manejará el área y la persona sorda quedará satisfecha. Excelente. Gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de Entre Intérpretes. En el próximo vamos a seguir hablando sobre la dinámica dentro del aula y en los talleres y en cualquier tipo de aula. Cómo manejar el espacio, la interacción con los compañeros. Entre Intérpretes.